Bueno, pues vámonos pues, ya son las 6 de la mañana, viernes, ahora sí es viernes, 6 de mayo 2022. Fuímonos a empezar el día, a empezar el viaje, a ver qué tal, a ver cómo nos va, échele. Saluditos para todos. Y así es como amanece Tijuana, la zona este de Tijuana. Famosos Muro Ayotay, Ciudad Industrial, Boulevard Casablanca, Boulevard Insurgentes también. Amaneció, no sé si esté contaminado o esté nublado, o sea, niebla, no sé qué sea. Vaya a llover o quién sabe qué. Pero ahí está. Estoy viendo al señor que vende el periódico. Ahí está en el pilar del puente. Trae el periódico El Mexicano. Pensé que ya no existía, ya va el señor ofreciendo el periódico. Tenía años que no miraba que vendían ese periódico. Pensé que ya ni existía. Bueno, pues va de nuevo. Vamos al atascadero de tráfico. Vamos a esperar a ver si se mueve esta cosa. Ni modo. Cuando toca quedar atravesado, toca quedar atravesado. Después de quedar atravesado un rato en pleno bulevar, ahí sí me tomaron fotos y me mandaron para el Face. Los amarillos, sí era yo que estaba atravesado ahí, pero si no te atraviesas, pues cómo entras, ¿no? Ya ven, ayer no cruzamos por tanto relajo. Y a veces ni usando la violencia no alcanzan a entrar, pero bueno, ni modo. Bueno, que ahora sí tenemos todo el día para cruzar. Bueno, continuamos. Vamos a buscar un cafecito porque hay que despertar bien. Bueno, pues por lo menos vamos a dar vuelta aquí en la Sor Juana ahora sí. Se me hace que ya conocen ustedes mejor que yo esta calle, ¿verdad? La famosa Sor Juana. Que va paralela a la fila. Mira, allá van las otras filas. Las de dentro del callejón. Allá van de aquel lado. Entonces nosotros vamos a dar vuelta aquí. Nosotros vamos a dar vuelta por acá. Ahí vamos avanzando poco a poquito. Estos areneros son unos pillines, o como dicen, unos loquillos, donde quiera aparecen. Allá vienen más camiones de personal. Tiene mucho movimiento esta avenida. Y más con la fila que hacemos nosotros. Miren, prácticamente ahí se pasan rozando, ¿no? Porque pues tiene que haber circulación en nuevo sentido, ¿verdad? Entonces así se pone el movimiento, bastante movimiento en esta calle. Por las industrias que hay aquí, por las fábricas. Ahí vamos avanzando, 7:20. Todavía nos falta un buen tramito, pero ahí vamos. Ya falta menos que al principio. Bueno, pues ahora sí, por fin pudimos entrar a la Habana Mexicana. Está lleno. Está el agua por todos lados. Así está la cosa. Viernes 6 de mayo ya. Un saludito para el tremendo Junior Rodríguez. Y también hablando de Rodríguez, para el amigo Isaí Martín Rodríguez y para su esposa Gloria, saluditos desde acá, desde la Tierra Cero, porque estamos en un área que, si bien en la zona mexicana, no estamos ni del lado americano ni del lado mexicano, estamos en zona neutral. ¿O cómo sería la cosa? Tantas horas enfilado, ya me pidió la regeneración. ¿Qué tal achón? Bueno, ahorita cruzando vamos a ponerlo a regenerar. Bueno, pues ya pasamos el primer módulo aquí en la Habana Americana. Nos mandaron a la Rayos X, la fila de Rayos X, que estamos como a 1 kilómetro. Aquí mínimo unas 2 horitas. Y sigue el talachón para poder cruzar. Hasta allá, hasta la esquina hay que dar vuelta todavía. Bueno, así más o menos está la cosa. Bastante movimientos en las dos aduanas. Bueno, pues vamos de salida y aquí en esta parte es donde se juntan como 10 carriles. Ya en la salida nada más 2. Cuello de botella. Son las 10 de la mañana, 20 minutos. 4 horas, 20 minutos que salimos de la yarda. Bueno, así son los cruces mortales después de los días festivos.
rufián con las cargas de las famosas piedritas. Las piedras de concreto. De este lado tenemos las especies más comunes por estos rumbos, los gaviotas. Ahí va uno, ahí va otro, ahí va otro. Y aquí traigo otro. Ah, hijo, vengo rodeado. Bueno, pues por fin hemos cruzado. Vamos a pegar un reajuste a las bandas, a pegar un chequeo general en condiciones de la carga, ver cómo viene, y si hay que poner algo más, pues lo ponemos. Luego mire, aquí se le cayó un pedacito de banda de las protecciones que trae. Entonces que está ahí. Luego las va tirando. Y checar también todos esos detalles. Así está el asunto. Bueno, vamos a hacer eso para desayunar porque ya tengo hambre. Más las guitarras, mientras suenen como guitarras, por ahí esa no sonó, vamos a darle una reajustada. Ya desayunado porque ya hace bastante hambre, ve nomás, hasta la noche llena de tierra por el tierrero. Bastante pesadito, 25 toneladas. Vamos a tener que ir con cuidado, más cuidado que encima. Bueno, pues a lo que sigue, vamos a desayunar. Ya le pusimos una bandita ahí atravesada al último bulto. No hace que se mueva, más seguro más amarrado, ¿va? Porque luego el peso es canijo. Bueno, pues ahora sí ya se armó, vámonos a agarrar camino porque ya son las 11 de la mañana. Se va el tiempo volando cuando andas ocupado, cuando andas bien entretenido, cuando andas en la labor. Se va el tiempo bien rápido. Ya son las 11 de la mañana, ya casi mediodía. Estamos bien activos desde las 4 de la mañana en este momento. Para poder salir de la yarda a las 6, a las 4 nos levantamos. Así que bueno, a seguirle dando, que la manejada apenas va a comenzar. Ahora sí, más a gusto en la carretera. Vámonos pues. ¡Fuga, pípero! Está haciendo calorcito. Bueno, no tanto, como 23 grados, pero yo creo por andar activo ahí, apretando las bandas y poniéndole la extra y checando ahí todas las condiciones generales. Siempre sudé. Pero vámonos a pasito. Vamos a agarrar ya el 805, luego el 54 y el 8 y todo derecho ya se la está. Vamos para Pensilvania. Vamos a mandar un saludito antes que se me olvide para Gilbert Ramírez, para el tremendo Gilbert Ramírez, y para su papá que dice que se llama igual también. Saludito para ambos dos. Saludito desde acá, desde el 805 Freeway, San Diego, California. ¿Y a dónde vamos? Vamos para Pensilvania. Vamos a buscar el Interestatal 40, luego vamos a agarrar la ruta 54, la ruta Cuchicuchi. Los que miran los videos y las chocoaventuras saben por qué digo la ruta Cuchicuchi. pasan muchas cosas en esa ruta 54. Y de ahí pasaría el 70. Vamos a buscar el 70 del 40, vamos a agarrar el 54 para brincarnos para el 70. Todo derecho el 70 hasta Pensilvania. Ya nos metemos por allá, la ruta de los túneles en el 76. Son de toles, tiene casetas, el 76. Ese nos va a llevar casi hasta el lugar allá. Por aquel lado del 81 también. Ha salido por acá en varios vídeos que estoy subiendo. Aquí vamos a entrarle al 54, que nos va a conectar por el 8, Vamos a mandar un saludo para los amigos Pajiel Bodín Hernández, para Franklin, José Manríquez, que siempre anda comentando los videos. Un saludo para ellos. También para el tremendísimo Gustavo Valle Araujo. Ahí están los saluditos desde California, sí.
54. O sea, es el Highway California 54. Este vamos a agarrar por Feliz. Y nosotros continuamos chambeando. Este chavo lleva también elevadores de Melton, la compañía Melton. Continuando con los saludos, vamos a mandar unos saludos cordiales hasta la bahía de San Francisco para los amigos Fernando Arellano y para Cris Arellano. Están los saludos cordiales. También un saludito cordial para el buen amigo Jesús Ángel Pérez. Ahí están los saludazos. Por último, un saludo cordial para los amigos Aurora Sánchez y para el tremendísimo 1028 Tiquibé y para toda su flotilla de colegancia por allá hasta el estado de Veracruz. Bueno, vamos a aventarnos el rapidín antes de iniciar el descenso. Inspección rapidín. Continuamos. Más rápido de lo habitual para no hacer más tiempo. Haciendo airecito como siempre aquí en esta parte. Ya se cayó uno de estos pedacitos de banda protectores. Estos de aquí no, vienen bien ajustados. Luces. Bien. Este lado bien. No se ve nada fuera del lugar. Son de llantas bien, loderas bien en su lugar. Si se desprende esa llanta, bueno. Palatas ajustadas. Ok, no huele raro, no se ve nada raro, no se escucha nada raro. Y me hallé 2 pesos. Están 2 pesos tirados ahí. Vamos a hacer la clásica turismo. Coméntenos ahí quién sabe de esta tradición de hacer una cruz cuando te encuentras dinero, una moneda o algo, ¿no? 2 pesitos, son 2 pesos. Bueno, así está la cosa. Lo principal era revisar la cuestión de los frenos y la luz para empezar a bajar. Vámonos pues. Bueno, pues fuímonos 5 minutitos. Para técnica y una lavada de manos. Como quiera, nunca está de más hacer las revisiones, por más prisa que traigas, por más que ya se me va a acabar el tiempo, que el reloj no deja de avanzar, que el libro electrónico, que voy a perder tiempo y a lo mejor no alcanzo a llegar a tal lugar. Lo que sea, pueden haber miles de cosas que uno pueda pensar, ¿verdad? O decir. Dar prioridad a la seguridad. Bueno, vamos. Porque ahí está el señor Justicia Fronteriza. Está bien atento el chavo. Y es que aquí cerquita pasa la línea fronteriza, la barda, el cerco.
cuatritos. Ya se siente calorcito, aquí ya me marca 32 grados centígrados. La vista de la montaña impresionante, dijera el Sal. ¿Ustedes cómo ven? Recuerden, la premisa es usar la menor cantidad de veces posible el freno de servicio. No es que no lo pises. Claro que sí, hay que usar el freno, hay que pisarlo con intensidad cuando se requiere para disminuir la velocidad o las revoluciones, pero no abusar de la cantidad, no usarlo demasiado para evitar sobrecalentamiento de los frenos. Bien, este chavo acaba de usar la rampa de emergencia. Ahí está el raboncito atascado con el teléfono ahí haciendo llamadas. Ahí están platicando bien cómodamente, están dos chavos ahí. Mira que están hablando por teléfono, están platicando, que están bien. En la unidad el raboncito se mira también entero. Si acaso el susto, tal vez el susto que se han llevado los chavos. Pero se ve que no tiene mucho ahí. ¡Ah, hijo! Se me hace que es un camarada, le va a hablar. El tremendo Cota, saludotes para el tremendísimo Gerardo Cota. Mira el cuatrito, mira el cuatrito. Lo quiere rebasar por la derecha. Dale, John. El tremendo Cota va bien curioso. Con la company troco. Aquí, ¿y ahora qué pasó aquí? La fuerte radada que hay. Me tiene varios chavos ahí. Acá de este lado andan más curiosos todavía. Si es, le marqué por teléfono, si es el tremendo Cota. De los 400 laborales de los torocos, esos torocos pillines han salido últimamente en los videos. Me he topado varios últimamente en estos viajes. Están por todos lados, igual que el Piolín Pillín. Allá va, el color es como, no es amarillo, es como mostaza. Color mostaza, no existe ese color, ¿verdad? Pero no es amarillo, es un color así medio raro, como el de la mostaza. Pues aquí va el chavalón, mini convoy. Dice que va a ir al centro, ahí en el centro se va a salir ahí de 115. Ahí va a hacer unos asuntos, unos trámites, unas diligencias respecto del camión. Y ya de ahí sigue su viaje, va para Alabama, para los 20 de Alabama. Así que como quiera yo ahí, y la me empiezo a subir para el norte, noreste. Los chavos también van mucho para aquel lado de New Jersey, para aquel lado. Nada más que ahora va para Alabama, dice. En Atlanta me los he encontrado mucho también. Los chavos de la compañía de Roquete. Hombre, estos amigos que piensan que andan en Texas a 80 millas o qué. De nada más le dijeron
la velocidad. Venía un zorrillo de frente. Se asustaron, yo creo. Porque si viene un zorrillo de frente, pero en madriza venía el zorrillo. Y se pegaron en la marrón, mira, ahí va. Ahí va tranquilo. Yo creo que les pasó lo del chavo que está ahí en la rampa de seguridad también. Era asustado y dijeron, no, mejor le bajamos. Venían dando miedo, ahora van dando lástima. ¿Qué está la short? Hasta aquí llegó el mini convoy. Así salió peleita. Tremendísimo Gerardo Cota. Ahí está, el troquecito color mostaza. Está bonito, es bonito. Ahí sacó la mano. Ay, qué caray. Bueno, pues vámonos. Voy chambeando. Fuga primero. Está lavado. 38 grados centígrados. Estamos a una altura de nivel del mar. Aquí en el Valle Imperial. Ah, fijo. Moto ahí por la lomita y a la derecha hay un caminito. Yo creo que ni se va a alcanzar a ver, pero bueno, yo apenas lo alcanzo a ver. Ahí va a ser ya más para ahí para la carretera. Temprano ahora, en este viaje tocó entrar más temprano que Arizona. A las 2 de la tarde, 30 minutos, 2:30 de la tarde. De las pocas veces que entro temprano, siempre paso en la tarde o en la noche. De entrada sigue cerrada a las 10 de la noche. Oh, dice abierta. Está abierta. Todavía me pintó verde el prepaz. Yo pensé que estaba cerrada. Se están elaborando. Santo que lleva cebollas. Lleva cebollas en la plataforma. Al diésel, al caldo, al combustible, para el Piolín Pillín. Ya se la saben, aquí en Killabén, Arizona. A ver si hay una pompa disponible. Parece que sí.
siente el peso cuando medio doblas o tuerces el camión, como que medio se frena, y más porque en la plataforma dejes abierto. Bueno, ahí quedó. Bueno, ahora fuga pipero. Ya pasó media hora echando diésel y agarré una fruta. ¿Qué creen que agarré de fruta? Adivinaron. Una piña picadita para este calorcito que está haciendo, 42 grados no más. A la sombra cómo estará en el sol, no, o no quiero ni imaginar. Vamos a pasar a saludar a los dinosaurios. Son varios, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, hijo, está la patrulla en el puro medio. Me está apuntando para todos lados. Para los que vienen, para los que van y para los que se quedan. Vamos a ver. Tenían preferencia estos chavos. Cuidado, fuga pipero. Está cerrado el Lowe's. Dice que van a abrir luego. Y lo demolieron. Está demolido Lowe's. Órale. Lo bueno que no pensé llegar a echar diésel aquí. Por eso sigo llegando allí la vez. Como quiera. Si no hay manera de echar ahí en el Lowe's, pues hay dos pilotos ahí. Pero aquí el siguiente Lowe's está allá por aquí por el 10, pero es ir a meterte al tráfico. El otro está por el 17, a donde queremos llegar precisamente, a donde vamos a llegar a descansar, ahí en Mayer, Arizona. Entonces, un poquito más retirado de aquí, como a 90 millas.
arrancar al parecer. Está la salida, la 263, donde está el Lowe's, aquí en Mayer, Arizona. Me quedan 45 minutos. Nos la vamos a jugar, lo vamos a arriesgar. Vamos a tratar de avanzar unas 30 millas más. Esta resaria ya arribita. Pero pues es una serie de subidas. Vamos a arriesgar porque si venimos pesaditos, ¿sí? Y trepamos a vuelta rueda. Vamos a ver si llegamos por el tiempo. Vamos a rifar. La idea es avanzar un poquillo más porque, híjole, este libro canijo por el tiempo que perdimos ahí con el cruce y eso, tratar de aprovechar al máximo el tiempo que queda. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a seguirle dando. Hoy champion, no, a ver qué rollo. Ay, nanita, viene la bajadota. Hace el paro cuando entra el back clutch que prende, le hace el paro para detener más. Ya está el mentado Camp Verde, Arizona. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Aquí está la resaria. Aquí ya nos hemos quedado en alguna ocasión. Creo que una vez nada más. Será la segunda vez. Una vez que íbamos para Ohio, si no me equivoco. Entonces ya nos quedan 12 minutos. Medio apretado, pero llegamos. Vamos a ver cómo está la cosa aquí, a ver si hay lugares, a ver qué tan lleno está. Si no, pues buscamos en alguna orillita. A ver, parece que sí hay lugares. Y hay algunos lugares. Varios lugares hay. Vamos a ver un poquito más para acá. Ese es de los válidos, discapacitados. Aquí nos vamos a estacionar. Bueno, lugares hay. Es viernes 6 de mayo de 2022. Son las 7 de la tarde, 30 minutos. Se armó la machaca con el lugar. Aquí vamos a descansar. Pues ahí está el Piolín Pillín. Bien pillín, más pillín que nunca. Aquí está tirado una puerta, un colchón, unas alas de avión. Quién sabe qué será, pero bueno. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Que suenen las guitarras. Digo, las cuerdas de la guitarra. Los aflojados estaban, aquí sí que sí jaló el invento ese. A ver, las tapas. Nos había mostrado las tapas nuevas que le pusieron, las que estaban liqueando, que tenían fuga de aceite. Esa y es otra de aquel lado. Del otro eje. Ahí está. Bueno. Aquí vamos a dejar acá Dochito, nada más. Ya me fui. Ay, unos hombres.
Y se mueren rápido los zombies, mira. Ay, nanita, ya medio mello.